Momento de abrirla. Si la tiene en su teléfono, ábrala por favor. Y vamos a buscar Efesios capítulo 4. Y vamos a estar leyendo en el verso 28 al versículo 30, por favor. Efesios 4, 28 al 30. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. ¿Lo tiene, hermano? Efesios 4, 28 dice así la palabra del Señor: el que hurtaba, aleluya, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Como usted sabe, los días jueves estamos estudiando la carta a los Efesios. Es un estudio bíblico que traemos desde enero. Es un estudio bíblico que viene de la oficina apostólica de nuestro hermano apóstol, y que en la mayoría de iglesias, en todas las iglesias, se está estudiando esta carta. La semana pasada hablamos acerca del mantenimiento de la unidad. Si usted lo recuerda, dijimos que en Efesios 4, los primeros versos, dice: solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, soportándoos unos a otros con paciencia, con mansedumbre, y hablamos de elementos que nos ayudan a guardar la unidad. Ser paciente nos ayuda a guardar la unidad. Ser manso nos ayuda a guardar la unidad. A soportarnos nos ayuda a guardar la unidad. Pero el apóstol Pablo, al seguir escribiendo en su carta, agrega una serie de consejos que, aunque son un tanto sencillos, misceláneos, usó la palabra el hermano Isauro, sencillos, no dejan de ser importantes para guardar nuestra unidad en paz, en el vínculo de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Y al expresar esto de que el que hurta no hurte más, pareciera que es un consejo fuera de tono en cuanto a la unidad. Pero al analizarlo un poquito más detenidamente, no, Pablo aún está hablando de la unidad, porque resulta, hermano, que a quien le gusta que le quiten algo, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le quiten o le tomen? O mira, haceme un favor, préstame tal cosa, y ya no la regresa a uno. Haga conmigo así. Ya de repente ya no le regresaron lo que uno prestó, y eso hizo romper la unidad, pues, ¿o no? Porque ya no queda uno contento, ya no queda uno muy agradado, ni el uno ni el otro, porque ya va a ver usted que esto pasa tan común, sobre todo con gente que a veces se acostumbra a vivir de esa manera. Por ejemplo, mire, vamos a tener que tocar detallitos así un poquito incómodos, pero usted me perdona. Esto lo digo por los hermanos que no vinieron, aleluya, por los que nos están viendo allá en los videos, nada más. Por los que estamos aquí, no tenemos ese problema. Pero qué feo es aprender a vivir de esa manera, como
como prestando aquí, prestando allá, prestando aquí, y de repente empieza uno a incomodarse porque le cobran. Aleluya, ¿verdad? ¿Y qué incómodo es? Mire hermano, ¿y cuándo me va a pagar? Como que lo voy a robar. Y ya se empieza uno a enojar y a molestar. Y peor cuando llama a uno y ya no le contestan. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el apóstol no, hermano, el apóstol no se está sacando esto del saco, de la túnica. Pablo está viendo que en la iglesia en Éfeso había gente que había caído en un problema. En un problema de que parece que no le gustaba trabajar. Aleluya. Por eso dice: el que hurta no hurte más, sino trabaje, dice. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Pareciera que el texto acerca de la unidad, como que esto no tiene que ver, pero sí tiene que ver, aunque es algo ya más, diríamos, no tan espiritual, si lo puedo ver desde este ángulo. Ser un hombre o una mujer paciente es más espiritual. Ser una mujer con mansedumbre, claro, es muy espiritual. Ser una mujer o un hombre que sabe perdonar es muy espiritual. Pero cuando nos referimos a hurtar y a trabajar, pareciera que eso no es tan espiritual. Pero es un consejo válido. Pablo lo está diciendo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo lo bueno con sus manos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Claro que es válido, porque ese estilo de vida es un estilo de vida que probablemente viene desde mucho tiempo atrás en nuestra vida, y que cuando entramos al Evangelio de Jesucristo, nuestra vida debe de ser transformada por Dios. Y entonces aquí, entre ese versículo que leímos, estamos en Efesios capítulo 4, verso 28 al 30. Por favor, guárdelo, lo va a leer bien en su casa y vea de lo que estamos hablando. Es bíblica, es Biblia lo que estamos hablando. Y hay por lo menos en ese pasaje, por lo menos 3 cosas importantes. De ahí, de ese pasaje, del 28 al 30, vamos a sacar 3 elementos importantes que ayudan a mantener la unidad. La primera es que debe de haber un cambio en nuestro carácter en cuanto a nuestra vida pasada. Es cierto que nuestra vida pasada pudo haber sido un desastre, una situación complicada, pero cuando conocemos a Jesucristo, Cristo viene y hace un cambio en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Hace un cambio, hermano, hacia la honestidad. Hace un cambio hacia un carácter justo. Hace un cambio, hermano, hacia una vida decente y honesta. Eso es lo que el Señor vino a hacer en nuestra vida. Entonces, por eso Pablo usa la expresión el que hurtaba. Este es pasado. El que hizo lo malo, el que hizo lo deshonesto, el que hizo lo que no era correcto, eso era para aquel tiempo. Pero ahora no lo haga más. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora no lo haga más. ¿Por qué? Porque además de que rompe la unidad en la vida de los creyentes, además de eso, nuestra vida entonces no ha sido transformada. Y la vida del creyente debe de ser transformada por el poder de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Veamos algunos otros textos donde la Biblia nos impulsa a ver un cambio de vida en nosotros. Romanos capítulo 13, versículo 13. El primer elemento que estamos viendo es el cambio de carácter. El Señor tiene que cambiar nuestro carácter, nuestra manera de vivir
debe de ser cambiada por el Señor. Romanos 13:13 dice de la siguiente manera: andemos como de día. Oiga este pasaje. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Oiga, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Se da cuenta? Cuando el apóstol dice andemos como de día, ¿a qué se está refiriendo? En el texto al que nos estamos refiriendo, no se está refiriendo, hermano, al sol de la mañana natural. Se está refiriendo que la manera de caminar de un creyente es una vida con luz, una vida que está iluminada por la luz de Jesucristo, por la luz del día. ¿Y cómo se ve una persona que camina en el día o bajo la luz de Cristo? Es una vida que ha logrado dejar atrás las cosas que antes quizás hacíamos o vivíamos, pero que ahora nos ha amanecido el sol de justicia que se llama Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. ¿Cómo camina o cómo deben caminar los hijos de Dios, o cómo deben caminar los creyentes? Deben caminar como de día, es decir, honestamente, dice la Biblia. Aquí la referencia para hablar acerca del que camina en luz es caminar honestamente. A eso se está refiriendo, a caminar con honestidad. Un creyente debe reflejar una vida honesta, una vida, hermano, que agrade al Señor. ¿Qué cosas no agradan al Señor? Ahí nos vuelve a dar otros ejemplos. Estos son otros. Allá en Efesios 4:28 habló de hurtar. Es un ejemplo que no debemos cometer. Aquí en Romanos 13:13 dice no en glotonería. Mire, hermano, hasta comer mucho es pecado usted. Aleluya. Pero tan rico que es comer, hermano. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero qué rico es comer, hermano. Qué rico. Sobre todo cuando usted agarra el platillo que más le gusta. No me empiece a decir cuál es el platillo que le gusta, pero seguramente usted tiene un platillo favorito, ¿o no? ¿Cuántos tienen un platillo favorito? Ay de usted y de mí cuando nos ponen el platillo favorito enfrente. Ay, Dios, hermano, ¿quién lo para uno? No lo detiene nadie ahí. Pero comer no es pecado. ¿Cuántos sabemos eso? Comer no es pecado. Saciar su necesidad no es pecado. Comer un platillo rico no es pecado. El pecado es la glotonería. Y cuando usted va al diccionario, ¿a qué se refiere glotonería? Es comer desmedidamente y en exceso y sin parar. Aleluya. Eso ya es pecado. Ya es pecado cuando uno le quita el plato al que está a la par. Aleluya. Ya es pecado cuando uno tapa las cosas. No, ya no hay nada, ya no hay nada. Se acabó todo. Se acabó. No, esto ya es solo para mí. Ya eso es pecado. Entonces, mire hasta dónde puede caer uno en el pecado. Dice, caminemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, dice. ¿Cuántos sabemos que, hermano, las borracheras son pecado? Sí. Pero Jesús tomaba vino. El hombre va.
el ser humano siempre buscando por dónde irse. ¿Se embriagó Jesús? No, nunca. Hubieron hombres que cayeron en el error de la embriaguez, sí, pero Jesús jamás. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo, porque Pablo escribió Efesios y Pablo escribió Romanos, es el mismo autor, es el mismo escritor. Pablo tenía en mente que la vida del cristiano, aunque ya es creyente, todavía lo puede alcanzar la vida pasada que uno tenía y que puede caer en errores. Por eso Pablo está aconsejando, y está aconsejando con toda libertad: hermano, debemos de caminar en honestidad, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias ni lascivias, y es un pecado fuertísimo también, ni contiendas ni envidias. Esto lo he mencionado yo una cantidad de veces. No, dejemos de andar peleando o envidiando lo que otro tiene. Dios no quiere que vivamos así. Esas son obras del viejo hombre, de nuestra manera antigua de vivir, y a veces son producto de nuestra carne, que todavía está afectada por el viejo hombre y quiere vivir de esa misma manera. Pero el hombre honesto deja, fíjese que Proverbios dice que el hombre sabio sabe dejar un pleito, dice la Biblia. Sabe dejar un pleito. Entonces, la honestidad, todas estas cosas rompen la unidad. Rompen la unidad. Por eso Pablo invita a un cambio de carácter, a un cambio de vida. ¿Por qué? Porque el cambio de vida va a permitir que la unidad entre los creyentes se siga manteniendo. Amén, hermano. Pareciera esto no tan espiritual, pero es práctico. Así debe de vivir el creyente, con honestidad y dejando atrás lo que no agrada al Señor. Filipenses 4:8, para terminar este punto. El primer punto para mantener la unidad es el cambio de carácter. El Señor debe de cambiar nuestro carácter. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Otra vez la palabra: todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el apóstol Pablo, porque Filipenses fue escrito por Pablo también, vuelve a hacer ahora una lista de las cosas que debemos practicar, o de las cosas que debemos pensar. Nuestra mente debe de estar ocupada en cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué tipo de cosas debe de estar pensando nuestra mente? En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Mire, hermano, usted y yo estaremos de acuerdo en esto, pero nuestra mente es un campo de batalla, ¿o no? Nuestra mente es un campo de batalla, porque en nuestra mente se generan, pueden ser ideas nuestras, pero también ideas del diablo. Se pueden generar, y se pueden generar porque la Biblia dice que el diablo tira dardos encendidos a nuestra mente, que nos incendian la mente y empezamos a pensar cosas que no son buenas.
que no son agradables al Señor. Entonces nos incendia la mente. Por eso Pablo advierte y nos dicen: hermanos, miren, no pensemos en cosas vanas. No pensemos en cosas negativas. Porque mire, hermano, hasta la vida del creyente es afectada cuando su mente siempre piensa como negativo. Hasta nuestra vida es afectada. ¿Por qué? Porque el negativo siempre es pesimista. El negativo siempre no me va a salir bien este negocio. No, el trabajo no me va a salir, no me van a pagar bien. Es negativo. No, mejor no me meto en este proyecto porque no me va a ir bien. Yo estoy más que seguro. Es negativo. Entonces, de plano, aún desde antes que comience el proyecto, ya está quebrado el proyecto. ¿Y por qué está quebrado? Por nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos ya nos quebraron el proyecto. Pablo habla de pensar como Dios piensa, en lo amable, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo puro. ¿No dice la Biblia que el creyente debe de tener la mente de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? La mente de Cristo. ¿Usted cree que Jesús era negativo, hermano? No, Jesús no era negativo. Los hombres hemos sido negativos por descendencia, por décadas. Los hombres le decían al Señor Jesús: Jesús, no pierdas tu tiempo con la samaritana. Jesús veía una mujer predicadora en la samaritana. Señor, no pierdas tu tiempo con los niños. Vaya, y dice que le quitaban a los niños que se le acercaran a Jesús. Jesús veía a los niños como los herederos del reino. Dejad que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Jesús miraba y pensaba de manera diferente. Si usted y yo pensáramos como el Señor Jesucristo, hermano, nuestra vida sería diferente. Nuestra vida sería cambiada. Por eso Pablo alerta y dice: hermanos, nuestro carácter debe de ser cambiado, nuestra mente debe de ser cambiada. Y cuando eso sucede, entonces empezamos a tener una mejor unidad con los demás. Por ejemplo, mire cómo afectan nuestros pensamientos. Dice: aquellos no les voy a hablar porque esos no me han de querer a mí. Aleluya. Entonces yo ya estoy pensando negativamente. Ya estoy pensando. Y entonces nuestros pensamientos nos afectan en nuestro diario vivir. Por eso debemos de pensar como Cristo piensa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Estamos bien hasta ahí? Primer elemento que nos va a ayudar a mantener la unidad. Estos elementos son además de los que ya vimos la semana pasada: la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre vimos. ¿Qué más vimos, hermano? ¿Se me escapa algo ahí? El amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. No, pero no, ese es fruto del Espíritu. Pero en los que vimos la semana pasada fueron 4 elementos. Pero bueno, ahí mire el tema de la semana pasada. El punto es que a esos elementos agréguele esto: la humildad. Gracias, ahí está. Ese fue el 4 elemento. Ahora, un cambio de carácter debe de ser agregado a nuestra vida para poder mantener la unidad con el Señor y además con los hermanos. Pero mire, Pablo agrega otro elemento. Vaya conmigo a Efesios de nuevo. Efesios 4:29. De ahí estamos sacando los tres elementos. Ya vimos el 28, el verso 28: el que hurtaba no hurte más,
sino trabaje. Aleluya. El segundo elemento está en el verso 29 y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira, el segundo elemento es que para mantener la unidad debe haber una nueva forma de hablar. Debemos de cambiar nuestra manera de hablar. ¿Cómo debemos hablar? Las palabras que deben de salir de nuestros labios son las palabras que edifican, son las palabras que bendicen, son las palabras que ayudan a armonizar, a vivir en unidad, que ayudan a amarnos, que ayudan a apreciarnos. Pero note, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, mire, aquí entre nos, no levanten la mano. Aleluya. Pero a quienes nos cuesta todavía hablar bien, hermano. Aleluya. Todavía batallamos con las palabras que debemos decir. Y las decimos las que no deberíamos. Por eso la Biblia dice: todo hombre sea tardo ¿para qué, hermano? Tardo para hablar. Sea pronto ¿para qué dice? Pronto para oír, pero tardo para hablar. Pero pareciera que nuestra vida es al revés. Pareciera que somos tardos para oír y pronto para hablar. Hablamos, hermano, hablamos a veces sin, ¿cuántos hemos oído este dicho? Hablamos sin pensar. ¿Qué significa hablar sin pensar? Lo que trata de explicar es que fuimos muy rápidos en decir algo que no convenía. Fuimos muy rápidos para decir algo que no era lo correcto. Fuimos muy rápidos para expresarnos. Y esa manera de hablar nos ha metido en líos a todos. Esa manera de expresarnos nos ha metido en conflictos. Porque expresamos lo que no debíamos de expresar, en el momento que no debíamos de expresarlo y de la manera que no teníamos que expresarlo. Bendito sea el Señor, que Dios es. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios fiel? Y es un Dios sabio. Por eso fíjese que no nos dio dos oídos. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Nos dio dos oídos y una boca. ¿Qué tal si nos hubiera dado dos bocas? Y un solo oído. Si con dos oídos todavía no oímos. Con dos oídos. Pero es que oíme, escúchame, espérate, escúchame. Ay, por Dios, hermano. No oímos. Entonces Pablo, sabiendo del gran conflicto humano que tenemos, nos da un consejo sabio. Ninguna palabra salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí está la clave. La clave no es no hablar.
La clave es hablar palabras que edifiquen, palabras sabias, palabras dulces. Por Proverbios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, el problema no es no hablar, el problema es lo que hablamos. Lo que hablamos es lo que nos daña. Y entonces Pablo dice, ¿qué debería de salir de nuestra boca? Debería de salir palabras que edifican. Toque al hermano que tiene a la par, si lo alcanza, o al que tiene atrás, y dígale, hablemos lo que edifica. Esa es la clave. Hablemos lo que edifica. No es que nos callemos. No, hablemos lo que edifica. No palabras corrompidas. No palabras que dañan. No palabras que hieren. No palabras que maltraten. No palabras que golpeen. No palabras que busquen dañar, sino palabras que edifiquen. Esa es la clave. ¿Cuántos dicen amén, amén? Vaya. Entonces aquí hay dos elementos importantes en las palabras que debemos de decir. Palabras que edifiquen y a fin, dice, de dar gracia. Dice el texto de Efesios 4:29, a fin de dar gracia a los oyentes. No lo vaya a malinterpretar. No es que hay que darle gracias al oyente. No es gracias, muchas gracias. No, que las palabras que salgan vayan con gracia. Eso es, a eso se refiere. Palabras que edifiquen y palabras que lleven gracia. Gracia de Dios. Esa es la clave. Gracia de Dios. Cada palabra que salga así de nuestros labios va a bendecir la unidad en la casa, la unidad en el matrimonio, la unidad con los hijos. Va a bendecir la unidad, no va a romper la unidad, la va a unir, la va a edificar. Por eso debemos caminar de esa manera. Proverbios capítulo 16, verso 24. Proverbios 16, verso 24. Hablando siempre de las palabras que deben de salir de nuestros labios. Mira lo que dice Proverbios. Panal de miel. Oiga esto, hermano. Panal de miel son los dichos suaves. ¿Lo tiene? Suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué maravilla, hermano. Qué palabras más sabias. Porque son suavidad al alma, dice. Y son medicina. O sea que las palabras que edifican deben ser medicina para nuestra vida. Deben de ser palabras que traen medicina a nuestro corazón. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Qué grandes líos en los que nos hemos metido cuando no sabemos decir lo que tenemos que decir. Pero cuando hablamos en el viaje que tuvimos de Dallas para acá, ese ya lo hicimos en carro, ya no lo hicimos en avión. Pasamos por una tienda que siempre pasa uno a tomar café ahí. Y nos encontramos así, mire, una cajita, un producto que vendían ahí en la tienda, en la cajita transparente con publicidad bonita y todo. Adentro de la cajita venía no sé cómo llamarle, pero era un trozo de miel dentro de su panal, ¿sí? Un trozo de miel así, cuadradito, así. Un trozo de miel metido dentro del panal, dentro de la caja. Y cuando uno lo hacía así, la miel se iba así, mira, como diciendo, cómeme.
Algo así lo veía yo. Llévame, algo así. Mire, se miraba tan rico dentro de la miel. No sé si usted ha tenido la oportunidad, yo lo he tenido, de probar la miel en esos trozos de panales. Son partidos, cabal. Y chupa uno la miel y le queda así un pedacito de cera. Y la cera pues uno la bota. Pero qué deliciosa esa miel. Sobre todo si es recién salida de las colmenas. Yo lo probé porque mi papá tuvo en sus proyectos que él hacía, logró hacer un colmenar de quizás unos 40 colmenas de dos pisos, porque son cajas enormes. Tuve la bendición de probar la miel, aunque también tuve la bendición de probar los chuzos de las ovejas. ¡Ay, qué cosa más maravillosa, hermano! Buena para el artritis, dicen, ¿verdad? Pero cada chuzo de esos, cada aguijón de esos, mano, lo hacen saltar a uno. Pero con el tiempo, me acuerdo muy bien, porque yo estaba muy pequeño cuando mi papá arrancó ese proyecto y se le ocurrió a él que él tenía trabajador ahí, que era el encargado, pero en el tiempo de ir a sacar la miel, nos usaba a todos nosotros como hijos. Qué maravilla, hermano, pero salíamos picados horriblemente, sin mentirle. En una ocasión recibí cerca de 23 chuzos de esos en un solo día. Yo ya estaba inmune, ya no se me inflamaban ni nada. Los primeros sí, me inflamaban. Después ya no. Pero cada chuzo se sentía, aunque ya no se inflamara. Pero sacar eso de la miel, era una ricura, hermano, recién sacado. Y probarlo sigue siendo una ricura. Tiene su costo, ¿verdad? Pero es una ricura. Ahora, el proverbista se refiere a ese panal de miel como las palabras dulces que deben de salir de nuestros labios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé si pero ¿usted estaría interesado en aprender a hablar como panal de miel? ¿Estaría interesado en eso? ¿Sabe quién puede hacer eso en nuestra vida? Solo Dios puede hacerlo. Porque tiene que hacer un cambio de vida, tiene que hacer un cambio de palabras, porque nosotros estamos muy, hermano, adiestrados en las palabras rápidas, en las palabras fuertes, en las palabras sin pensar, en las palabras que golpean. Pero este cambio de vida solo el Señor lo puede hacer. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Cuando aprendamos a vivir con palabras como miel de nuestra boca, entonces vamos a mantener la unidad de manera adecuada. Vamos a aprender a vivir, vamos a aprender a convivir entre nosotros. Note que la palabra es, hermano, convivir. La palabra comunión, por ejemplo, es aprender a vivir en comunión. Pero las palabras corrompidas, las palabras torpes que salen de nuestros labios, rompen la unidad. Rompen la unidad. Pero si permitimos que el Señor trabaje en nosotros, vamos a vivir mejor. Efesios 4:30. El último elemento que Pablo usa, ya vimos el 28. El verso 28 nos habló acerca del cambio de carácter. El verso 29 nos habló de una nueva manera de hablar. El verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
uno de los elementos que nos va a ayudar a mantener la unidad es no olvidar que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si usted es hijo de Dios, en usted habita el Espíritu Santo. En usted mora el Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. ¿O no sabéis, dice Pablo, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, si usted y yo sabemos que Él vive en nosotros, ¿por qué hacer cosas que ofenden a Dios? ¿Por qué hacer cosas que ofenden a nuestro Señor? ¿Por qué hacer cosas que van a entristecer al Espíritu Santo? Entonces, eso rompe la unidad. Y oiga, no solo rompe la unidad con los hermanos, rompe la unidad con Él. Por eso la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Cada vez que usted y yo fallamos, podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para mantener al Espíritu Santo vivo y no contristado? Mire, cada vez que usted y yo cometamos un error, corramos a pedir perdón al Señor. Eso es algo importantísimo en nuestra vida. Ya sabemos que nosotros fallamos. Ya sabemos que no somos perfectos, que de repente vamos a meter el pie donde no debemos meterlo y dañamos y afectamos al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Póngase a cuenta inmediatamente. Lo más pronto posible, póngase a cuentas con el Señor. Eso va a permitir que el Espíritu no esté entristecido, porque el entristecer al Señor rompe la unidad con Dios y rompe la unidad con los hermanos. Entonces Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos contristarlo? Porque Él está ahí para llevarnos hasta el día de la redención. Él está ahí para que cuando lleguemos al día glorioso que Cristo venga, usted y yo tenemos unidad con el Señor y entonces podemos ser levantados para estar con Dios. Por eso no debemos romper esa unidad con el Espíritu. Acompáñame a Hechos capítulo 7 verso 51. Estoy terminando ya. Hechos 7, 51. El Señor por eso o los apóstoles, perdón, más bien, los apóstoles exhortaban a los fariseos que no le abrían el corazón a Dios, y por eso los apóstoles le dicen aquí: duros de cerviz. Oiga esto, hermano: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre. Oiga esto: vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está hablando del pueblo de Israel. Y mucho israelita le ha cerrado los oídos al Señor Jesús. Pero eso también pasa entre los creyentes. Los creyentes a veces le cerramos el oído al Señor. Le resistimos. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es salvarnos? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser dóciles. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es que le obedezcamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser dóciles, obedecerle. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es que le amemos y que le adoremos todos los días de nuestra vida? Hagámoslo.
Y si en algún momento el pecado nos alcanzó, corramos a los pies de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo es un Dios amoroso, que perdona los pecados. Si alguno ha pecado, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Entonces lo que tenemos que hacer es correr hacia Él, en lugar de resistirnos, en lugar de ponernos duros. A veces nos ponemos duros con Dios, nos ponemos duros y no, yo ya no voy al culto, ya no voy, más que el hermano ni está, aleluya. Más que el hermano no está el fin de semana, se fue a pasear, dicen. Así me dijeron una vez. Hermano, qué galán usted, me dijeron una vez. Solo paseando anda. Los que me han acompañado, mi esposa le puede decir, mire, del aeropuerto a la iglesia, de la iglesia a donde nos hospedan, de donde nos hospedan a la iglesia, de la iglesia al aeropuerto, del aeropuerto a casa. Muy bien conozco todos los aeropuertos. Aleluya. Sí, así es mi vida, así es nuestra vida. Ahora, no me vaya a juzgar cuando me vea por ahí en el parque o en la playa. No, es que me di una escapadita. O los hermanos se les ocurrió darnos una escapadita por ahí. Pero no es pecado también. O es pecado pasear, hermano. Aleluya. Sí se puede. Pero mi viaje o nuestros viajes es para ir a hacer la obra de Dios. A eso vamos. A eso vamos. No vamos a otra cosa. Ahora, el detalle es que cuando nos cerramos al Señor y cerramos nuestra mente, nuestro corazón a Dios, estamos resistiéndonos al Espíritu. Y eso puede ser un problema para la unidad con Dios y la unidad entre los hermanos. Debemos siempre buscar estar en comunión con el Señor. Y le voy a dar un último versículo en Primera de Tesalonicenses 5:19. Este va más allá todavía. Va más allá. Y el apóstol Pablo en Efesios 4 nos dijo: no contristen al Espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:19 el apóstol hace una exhortación más fuerte y dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿se puede apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros? Sí, se puede apagar. ¿Quiénes apagan al Espíritu Santo? Apagan al Espíritu Santo los que se rebelan voluntariamente contra Dios y rechazan lo que habían recibido del Señor. A eso bíblicamente se les llama apostasía o apostatar. Es devolver y negar la fe. Eso es apostatar. Devolver y negar la fe. Yo ya no quiero nada con Dios, me voy. Y entonces uno le da la espalda al Señor y se va. Eso es apostatar. Y entonces yo he visto gente, y la Biblia nos respalda. Hay gente que le da la espalda a Dios y que a veces regresan a los caminos. Pero hay gente que le da la espalda a Dios, apostata, y se vuelven irreversibles. Hay gente que nunca vuelve a los caminos del Señor. Aunque estuvieron en los caminos, nunca vuelven a los caminos. Esos son apóstatas irreversibles. Nunca más vuelven. Ahora, ¿por qué no vuelven?
porque se les apagó el espíritu. Se les apagó. Entonces ya el espíritu se apagó, se fue. Uy, hermano, y eso, ¿usted recuerda que a Sansón se le fue el espíritu? Lo dejó un tiempo, lo dejó. Cuando se arrepintió ya en lo último, volvió hacia él, porque se arrepintió y volvió. Pero se fue de Sansón. Entonces, si se fue de los héroes de la fe, ¿quiénes somos nosotros para que no se vaya? Pero la clave es mantener el fuego del Espíritu ardiendo en nuestro corazón. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomarnos un momento para orar al Señor. Y yo quiero hacer un llamado. ¿Cuántos queremos que el Señor cambie nuestro carácter? Que cambie nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Que el Espíritu Santo nunca se apague en nosotros, sino que permanezca vivo y ardiendo. Si quiere venir, adelante. Esta noche, venga a decirle al Señor: Señor, aviva tu fuego en mi vida. Véngase delante del Señor. Venga a hablar con Dios un momento. Venga a hablar con Dios un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener la unidad contigo, Señor. Y a mantener la unidad entre los hermanos. Ayúdanos. Solo tú puedes cambiar nuestro carácter. Solo tú puedes cambiar nuestras palabras. Solo tú puedes hacer arder nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia esta noche. Nos acercamos a tu gracia. En el nombre de Jesús. Aquí estamos y no tenemos dónde ir sino hacia ti. Oh, hacia ti corremos. Hacia ti nos acercamos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, esta noche. Señor, cámbianos. Ya no quiero ser igual. Cambia nuestra vida, cámbiala. Nosotros solos no podemos. Señor Jesús, nosotros solos no podemos. Pon en mí tu corazón. Aleluya. Renuévame. Habla con Dios. Señor. Habla con el Señor. Ya no quiero ser Aleluya. igual. Sí, mi Dios. Renuévame, Dios mío, haz tu obra, Señor, en nuestra mente, Jesús, en nuestros labios, pon en mí en tu nuestro interior. corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí
Te adoramos, Señor, esta noche. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Porque todo Padre, lo obra. que hay Obra en nuestro interior. dentro de mí Obra en nuestra vida, Señor. necesita ser cambiado, Cámbianos. Señor, porque todo lo que hay Cámbianos con tu dentro de espíritu. mi corazón Haz tu obra maravillosa. necesita más de ti. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí si usted y yo sabemos necesita ser que necesitamos de su espíritu esta noche, Señor, acérquese. porque todo lo que hay Dígale, Espíritu Santo, dentro de ayúdame. mi corazón Ayúdame a ser transformado necesita más por de tu ti. espíritu. Porque todo lo que hay Aleluya. dentro de mí necesita ser cambiado. Oh sí, mi Dios. Todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. necesita más de ti. Aleluya. Necesito de ti, Todo Señor. lo que hay Necesitamos de ti, mi dentro Dios. de mí necesita ser Aleluya. cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Así es, Señor. necesita más. Porque de todo lo ti. que hay dentro de mí Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay obra, Espíritu dentro de Santo. mi corazón Obra, Espíritu Santo. Moldea nuestro carácter. Moldea nuestros labios. Moldea, Señor, nuestra vida Todo lo que a la vida de hay Cristo. dentro A la vida de mí Cristo. Oh, sí, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Te adoramos, Todo Dios. lo que hay Dentro de mi corazón. Una última vez. necesita más de Dígalo con todo su corazón, hermano, porque porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón aleluya. necesita más de ti.
Aleluya. Levanta tus manos un momento al cielo. Padre, Señor, bendice esta noche a tu pueblo, a cada uno por nombre, por familia. Señor, bendícelos, llénalos de tu presencia, llénalos de tu gracia, llénanos de tu espíritu. Señor, llénanos. Haz tu obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Transfórmanos cada día a tu imagen y a tu semejanza. Bendice, Señor, cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos esta noche porque nos podemos acercar a tu presencia, oír tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es vida, Señor. Trae esa vida de tu espíritu a cada corazón. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, el Señor. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.